Proyecto Arquitectónico, Instituto Tecnológico de Manizales, ITM. La intencionalidad es desarrollar un proyecto arquitectónico de carácter educativo que satisfaga las necesidades actuales de formación tecnológica en la ciudad de Manizales. Los objetivos específicos son apoyar y fortalecer los procesos pedagógicos, sensibilizar a la comunidad a través de un proyecto educativo enfocado y desarrollado en las nuevas tecnologías, generar un espacio autosostenible y amigable con el medio ambiente, y proponer un modelo de institución educativa acorde a las necesidades sociales y económicas de la comunidad. El sector elegido para la ubicación del proyecto es el barrio San Sebastián, ubicado en la Comuna 5, Ciudad del Norte de la capital Candense, sector caracterizado por sus grandes problemáticas sociales y sobre todo por el desinterés por la educación y la carencia de recursos económicos, siendo segmentada en estratos 0, 1 y 2. El proyecto educativo va dirigido a toda la comunidad del sector, especialmente a los niños, jóvenes y personas con capacidades especiales, brindándoles espacios de diversificación educativa, cultural y de recreación. En contraposición a la educación tradicional, se plantea con este proyecto la construcción de un establecimiento educativo orientado hacia la tecnología, que supera las necesidades de formación en el saber, en el hacer y en el ser. Una educación donde sus estudiantes estén orientados para el trabajo, la educación superior y el desarrollo humano. La realización de este proyecto plantea una alternativa de creación de una institución educativa de carácter tecnológico con alta calidad académica y un énfasis productivo, análisis de necesidades, planteamiento de alternativas educativas y análisis del sector social. Perfil del egresado del ITM. Capacidades para saber y hacer en contexto. Habilidades y destrezas en competencias laborales y actuar con criterios de racionalidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida mediante el uso adecuado de los recursos naturales y tecnológicos. A continuación, algunos antecedentes de proyectos arquitectónicos similares a nivel local y nacional. Análisis de edificaciones similares a nivel internacional. Algunos ejemplos de arquitectura moderna que inspiró el desarrollo de nuestro proyecto. Características de la construcción y elementos arquitectónicos de nuestro proyecto. Edificio administrativo, oficina, rectoría, áreas académicos, sala de profesores, entre otros. Edificio Armando Borda, cuenta con biblioteca, salas de cómputo, diseño gráfico computarizado, baños, cafetería y planta de energía solar. Edificio Camilo Espina, laboratorio de física y química, aulas académicas, estudios de música, baños, cafetería, planta de energía solar con 30 paneles. Edificio Giovanni Prieto, salón y aula de robótica, animación en 3D, talleres tecnológicos, creatividad e innovación. Presupuesto de inversión del proyecto ITM para un área de construcción de 20.000 metros cuadrados. Plano y diseño digital del proyecto ITM. Proyecto Arquitectónico Tecnológico, Instituto Tecnológico de Manizales, ITM. Created using Powtoon.